Buen día. Hoy nos encontramos en el día 21 de la transmisión y al mismo tiempo es el 8 de mayo de 2020, día en que se prevé el pico de la pandemia del COVID-19 en México. Por esta razón es que es particularmente atractivo, me parece, la propuesta temática que hemos elaborado en cuanto a analizar los costos ecológicos, la degradación ambiental que como sociedad, como humanidad hemos creado. La destrucción de la naturaleza no es simplemente una cuestión de ética, no solamente un aspecto de sentido común, sino que veremos justamente la importancia de incorporar los saberes ambientales al conocimiento científico. Desde una perspectiva social, filosófica, queremos ver cómo podemos complementar los aportes de las ciencias sociales con las ciencias naturales. Tradicionalmente se ha planteado como una dicotomía, como algo que se tiene que ver desde una perspectiva o desde la otra. Y justamente me parece que ese ha sido uno de los grandes problemas de la humanidad, porque no hemos logrado incorporar de forma positiva todo lo que tiene que ver no solamente con los saberes ambientales, sino con el enorme valor de la naturaleza. Ahora que hemos visto que en las grandes ciudades está este periodo de cuarentena y cómo paulatinamente los animales empiezan a recuperar los espacios que los seres humanos hemos tomado por la fuerza. Destruido hábitats y por supuesto contaminado los mantos acuíferos y generado un sinfín de problemas. Hoy el tema en estos 43 minutos de conocimientos es abordar desde desde un enfoque interdisciplinario el tema complejo del ecocidio. Ya el mismo término que hemos utilizado implica la fuerza que le queremos dar. La muerte, el asesinato del medio ambiente, de la naturaleza. Y por eso es que creo que todas y todos debiéramos involucrarnos en su análisis. La ecología como ciencia implica la relación entre los seres vivos y su medio ambiente. Diríamos, entre todos los seres vivos, la flora y la fauna con su hábitat. Obviamente la ecología no solamente busca analizarlo, conocerlo, sino preservarlo. Preservarlo de una forma sustentable, de tal forma que tengamos un aprovechamiento óptimo, adecuado para esta generación, pero también para las generaciones venideras. Analizar los aspectos ecológicos implica no solamente conocer lo que es la naturaleza, sino básicamente tratar de superar esa dicotomía que ha existido tradicionalmente entre ecología y economía. Realmente veremos que se pueden unir estas dos en una suerte de economía bioproductiva, digamos, en donde aprovechemos la biomasa, en donde también hagamos un uso útil de la energía eólica, la hidráulica, la solar, y veamos cómo paulatinamente podemos ir superando algunos de los principales problemas que tenemos. Me refiero, por supuesto, a la contaminación ambiental en su aspecto más general, pero podemos analizar cosas más puntuales. Por ejemplo, dentro de esta gama de problemas tenemos la contaminación genética, la cosificación del mundo, que implica que no lo valoramos tal como lo hacían nuestros antepasados, nuestros ancestros, el enorme valor de la madre tierra. No lo hacemos. Pensamos que un árbol es una cosa que además me está dificultando ver a través de mi ventana. Resulta que el pasto no me gusta porque tengo que estarlo podando, darle mantenimiento y prefiero ponerle una capa de cemento. Sin darme cuenta que estoy afectando, por un lado, el ciclo del agua. Por el otro lado, resulta que todo lo que tiene que ver con la naturaleza va a implicar una absorción del dióxido de carbono. Va a haber una liberación del oxígeno.
Y también cuando pongo cemento y destruyo el pasto que ahí existía, va a implicar que se reflejen los rayos solares, lo que va a implicar como una segunda consecuencia un aumento en el calor. Y la gente de pronto piensa que a través de más protectores solares, quizás de aparatos de aire acondicionado, podemos solucionar el problema y no nos damos cuenta que al interior de la casa se va a enfriar, pero hacia afuera se va a incrementar más calor. Y esa energía disipada, no utilizada de forma adecuada, es otro de los problemas que también tenemos que incorporar en el análisis. ¿Qué más nos encontramos hoy en mayo del 2020? El uso de energía fósil. Esta energía que es contaminante y además otra vez generadora de calor. Eso hay que analizarlo. La energía que no se ocupa se va a disipar. De tal forma que hay que hacer un análisis complejo, inter y transdisciplinario para poderlo analizar de la forma óptima. También vamos a estar analizando que en los últimos años existe una excesiva emisión de gases, con lo que implica la destrucción de la capa de ozono, que en estos días se ha logrado recuperar un poco. Sin embargo, son años lo que hemos generado como destrucción de la capa de ozono y por supuesto un aumento del efecto invernadero. Son términos que probablemente ustedes conocieron en sus clases de biología, en la secundaria, en la preparatoria y probablemente cuando entraron a la universidad, si no son del campo de las ciencias naturales, quizás lo fueron olvidando. Pero es importante que lo analicemos y no solamente porque podemos encontrar delitos ecológicos, sino porque en general el ecocidio nos afecta a todas y a todos. Y me refiero a los seres humanos, pero en general a los seres vivos, a la flora y a la fauna. Y esto es parte justamente del análisis que tenemos que tratar de hacer en conjunto. Tenemos por lo tanto una pérdida de biodiversidad. Ustedes se han dado cuenta a través de las noticias cómo de pronto animales entran en peligro de extinción y algunos literalmente desaparecen, lo cual está implicando una destrucción masiva de seres vivos y muchas veces por la inconsciencia del ser humano, en otras ocasiones por un interés lucrativo. Finalmente se venden los cuernos, se venden los colmillos, las pieles, y lo que está implicando es una destrucción masiva de animales, por un interés básicamente económico. Por eso decíamos que este enfoque que proponemos el día de hoy no es pelearnos con los procesos productivos, sin incorporar justamente en la valoración los costos ambientales, incluyendo la degradación de la naturaleza. También tenemos que implicar una racionalidad capitalista de apropiación indebida de la naturaleza. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, la tala clandestina de madera, la extracción de todo esto. Y está implicando que cuando uno tala un árbol, no solamente se pierde como tal ese ser vivo, sino todo lo que tiene que ver con el ecosistema. Se ve afectado. Los insectos, los animales, la absorción del agua que ya decíamos. Y por ejemplo, dependiendo en cada una de las zonas de los diferentes países, destruir los manglares afecta también el ecosistema. Y luego, por ejemplo, cuando vienen estas grandes oleadas, afecta a las sociedades urbanas. Encontramos también una productividad tecnológica que se da por encima de la capacidad de regeneración ecológica. Es decir, pareciera ser que por un lado tenemos la ciencia, la tecnología, la economía, el crecimiento urbano y demográfico, y por el otro lado, la preservación del hábitat, de la naturaleza, de lo ecológico. Pero es que no es que debamos elegir entre esto o esto otro. Las dos se deben incorporar en un solo enfoque. Sí se puede, sí hay estudios y hoy daremos algunos ejemplos y algunas propuestas de cómo preservar la naturaleza del exterminio que estamos causando como humanidad.
Permítame hacer las primeras recomendaciones bibliográficas, ya se ha vuelto una tradición de esta transmisión, sugerirles algunos textos de otros colegas mexicanos y por supuesto extranjeros, que mucho han aportado en cada uno de los diferentes bloques temáticos. Es el caso de iniciar con el libro de Enrique Leff, autor prolífico, que tuve el gusto de que me impartiera clases en la Universidad Nacional Autónoma de México mientras cursé la maestría en estudios políticos y sociales. Un académico de primer nivel que además ha colaborado muchos años en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Enrique Leff titula esta obra Saber Ambiental, pero inmediatamente lo acompaña con el subtítulo Sustentabilidad, Racionalidad, Complejidad y Poder. Conceptos interesantes porque parte del debate es si el término correcto es sostenibilidad o sustentabilidad. Desde el punto de vista de autores como Enrique Leff y desde el mío propio, sustentabilidad es mejor que sostenibilidad. Sin embargo, más allá de elegir un vocablo o el otro, lo interesante es el trasfondo, el contenido, no solamente la selección de una palabra. La racionalidad económica productiva debe ser reemplazada por una racionalidad ambiental, donde lo tecnológico se vuelva ecotecnológico, de tal forma que el cuidado de la naturaleza y la preservación de la biodiversidad sea parte también de los esfuerzos de la economía contemporánea. Obviamente incorpora vocablos como poder, porque significa también la capacidad que tenemos de destruir la naturaleza o de preservarla. Es un ejercicio de poder muchas veces irracional y que solamente beneficia a unos cuantos y que está generando una enorme deuda ecológica. Ya iremos viendo con conceptos como bonos verdes y otros conceptos que ha ido incorporando Naciones Unidas. Este libro es una coedición de la editorial Siglo XXI, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Universidad Nacional Autónoma de México. Si ustedes tienen la oportunidad de buscar, terminando esta transmisión, la obra, la biografía de este emblemático autor, Enrique Leff, es altamente recomendable. Les invito a que ustedes, desde las diferentes ciencias que sé que están desarrollando, puedan incorporar autores como Enrique Leff y la amplísima bibliografía que este autor tiene. Un segundo texto que someto a su amable consideración es Sociología Ambiental y lleva por subtítulo Pensamiento socioambiental y ecología social del riesgo. El autor es Louis Lemkou y es publicado por Icaria Antracit. Hablar de la sociología ambiental es un esfuerzo por justamente romper esta falsa dicotomía entre naturaleza y sociedad, entre cultura y lo que ya existía previamente al ser humano. Ya lo habíamos platicado en alguna emisión anterior. Los seres humanos, como seres vivos, somos también animales. Y siempre hemos dicho que debemos incorporar la perspectiva social, biológica y psicológica. Sin embargo, aun cuando hemos desarrollado el concepto de estudios ambientales o ecológicos, solemos confundir si únicamente nos referimos al entorno cultural o al entorno natural. Y la cuestión es que debemos analizar ambas. Quiere decir, cuando explico el comportamiento humano, ya sea constructivo o destructivo, pero finalmente comportamiento humano, debo ubicarlo en su hábitat, en su contexto, aun si es un contexto urbano. Es decir, elementos geográficos de geolocalización también implica para el debido estudio del quehacer de la gente. Vivimos en el campo, en las grandes ciudades, en contextos urbanos, varía. Y también debemos comprender que las conductas sociales, parasociales y antisociales
debo contextualizarlas. Y se trata de que vivimos en desierto, en sabanas, en la selva, en bosques, en fin. Es parte de este estudio que nos propone con sociología ambiental. Y el tercer texto, que también sé que es de un autor prolífico, ampliamente citado, es de Moazir Gadotti. Y el texto se llama Pedagogía de la Tierra y es publicado por la editorial Siglo XXI. Pedagogía de la Tierra, o como también lo llaman, ecopedagogía, implica esta construcción de saberes, de conocimientos tanto ambientales como ecológicos. Implica también una reflexión ética e incluso religiosa sobre la importancia, ya decíamos, de la Madre Tierra, de cómo podemos recuperar nuestras tradiciones, principios, creencias y prácticas culturales, pero anclado firmemente con la protección y el profundo respeto a todo lo que nos rodea. Este texto incluye en la parte final la Carta de la Tierra, que justamente se publicó hace algunos años como un pronunciamiento ético de múltiples naciones a favor de preservar el medio ambiente. Y es que no se trata únicamente de una concesión diplomática, los protocolos para la reducción de las emisiones de calor. No se trata únicamente de ponernos de acuerdo y salvar a la vaquita marina, o se trata únicamente de frenar a la delincuencia organizada que de pronto destruye la flora y la fauna marinas. La pedagogía de la tierra incluye eso, pero lo desborda, es algo más. Implica un punto de vista bioético. Vemos entonces que el tema de saber ambiental, protección de la naturaleza, es justamente la parte positiva porque nos encontramos frente al ecocidio, la destrucción masiva de la naturaleza. A veces decimos, bueno, entiendo la contaminación de los mantos acuíferos, la sobreexplotación minera, entiendo justamente la degradación de las tierras, la tala inmoderada. Sí. Pero también hemos visto cómo incluso a través de las redes sociales, gente ignorante, gente con un profundo odio a los animales, hace prácticas de crueldad hacia ellos. Si ustedes revisaran en las plataformas, en las diferentes redes sociales, vamos a encontrar casos muy dramáticos de gente que pone a pelear a los animales tontamente, gente que arrastra perros, que les prende fuego, que por ejemplo aplasta a un gatito únicamente con fines de diversión y ver cómo sufre. Un sinfín de cuestiones dolorosas, problemáticas, y que sin embargo no hemos logrado resolver de la forma más positiva. Hay debates de si lo conveniente es justamente terminar de forma contundente con la práctica de la tauromaquia, si en todos los países deben prohibirse o no los zoológicos, la participación de animales en espectáculos, en lugar de entretenimiento, en fin, hay debate. Y únicamente quiero cerrar esta primera parte mostrándoles un botón que hicieron unas alumnas mías en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, justamente en la licenciatura de Criminología, proponiendo lo que llamamos una criminología ecoambiental. Esto es parte de lo que en el mundo también se llama criminología verde. Y es que se busca evitar conductas antisociales no solamente contra los seres humanos, sino contra otros seres vivos. Algunos han señalado que es importante que analicemos el evitar estas conductas negativas en contra de los animales porque se puede profundizar y a la larga generar conductas mucho más dañinas. Es el caso de algunos asesinos seriales que históricamente cuando se hace el rastreo de sus antecedentes biográficos, uno se da cuenta que incluso desde la niñez y la adolescencia ya generaban actos de crueldad contra insectos y contra animales. Interesantes aspectos que iremos profundizando. Únicamente
Empezaré a revisar si ya tengo algunas preguntas, algunos comentarios, para darle, por supuesto, la debida contestación. Agradezco a la gente que amablemente ya nos está mandando los primeros saludos. Elizabeth Román, Miguel Cadeza, Betty Rasalas, Edmundo Pérez, Víctor Gutiérrez, Ana Ponce, Alejandra Ramos nos puntualiza que desde la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Ana Ponce nos comenta lo siguiente. La minería a cielo abierto es un flagelo hacia la naturaleza y hacia todos los seres vivos, incluyendo al ser humano, siendo que esta industria extractiva primaria solo aporta el 4% del Producto Interno Bruto en México. Se debería pensar la cancelación de tanta concesión obsequiada en otros sexenios. Además, revisarlas para que las poblaciones aledañas les genere una ganancia real de lo que están extrayendo, en virtud de que ellos son los que se quedan con el suelo, el aire y el agua contaminados. Y nos sugiere revisar la ley minera, que es contraria al artículo 27 constitucional, y nos puntualiza debe haber ética ambiental. Por supuesto, la ética ambiental no solamente como una cuestión de principios y de valores, sino como una guía en la toma de decisiones en las políticas públicas. No podemos priorizar los intereses económicos, como en este caso la industria minera, por encima de los intereses de la población. Y es que si uno piensa todo lo que implica la extracción de petróleo, la transformación de los hidrocarburos, la extracción minera, es que genera, por un lado, grandes ganancias económicas, pero por el otro lado, la destrucción, y no solamente de la naturaleza, sino de los modos de vida tradicionales de las poblaciones aledañas. Angélica López muy amablemente nos señala, excelente tema. Abril Vallato. ¿Cuáles son los principales factores que han generado que como sociedad comencemos a ver a los seres vivos como objetos? Y de la mano, ¿por qué considera que las normatividades en materia de delitos ambientales han dado pocos resultados? Me parece que esta lógica de racionalidad capitalista, no solamente del mundo contemporáneo, sino básicamente del Estado moderno para acá, ha generado esta cosificación de la naturaleza, donde prácticamente el ser humano perdió la capacidad de valorar positivamente el entorno. Por lo tanto, las normas existen porque se tienen que cumplir, se tienen que exigir. Sin embargo, no existe conciencia ciudadana. ¿Se acuerdan que desde primaria nos daban cursos de formación cívica que nos enseñaban la importancia de no tirar basura en la calle, la importancia de cuidar el agua? Incluso había campañas de gota a gota, el agua se agota. Sin embargo, por un lado, hay colonias, hay municipios o estados con profunda escasez de agua, diríamos de agua potable, de agua limpia, y otras donde el agua pareciera ser que abunda y por lo tanto se le desperdicia de forma cotidiana. ¿Qué es lo que implica? Que falta una educación cívica, ética y normativa que se debe de dar desde la formación preescolar y de aquí hasta el doctorado. El problema es que muchas veces nos la dan parcialmente en la educación básica, pero conforme avanzamos en los ciclos educativos lo descuidamos. Todo lo cual va a provocar una crisis ecológica, básicamente caracterizado por dos puntos. La primera, la extinción de especies. Cuando decimos crisis ecológica, veámoslo bajo estas dos modalidades. La primera, la extinción de especies. La segunda, que implica la contaminación, la degradación y el agotamiento de los recursos naturales. Entonces tenemos los dos elementos. Por un lado, la extinción de las especies y por el otro lado, la contaminación, la degradación y el agotamiento de los recursos naturales. Quiere decir que pasamos de una idea de ecología como una preservación del hábitat, del ecosistema, del equilibrio entre los diferentes seres vivos, a un contexto de profunda crisis ecológica. Esto es lo que estamos contraponiendo. Alfredo de Jesús también ya se suma muy amablemente y Elizabeth nos comenta. Maestro, si el ser humano cosifica la naturaleza y la destruye,
Si la naturaleza es vida, entonces podríamos concluir que el hombre, al no dar valor a la vida natural, es el hombre mismo quien pavimenta el camino a la delincuencia, a todo ser vivo, incluyendo su especie. Nos lo plantea como interrogante, pero tiene que ver justamente con lo que nos señalas, Elizabeth. Si el ser humano se vuelve el propio destructor de su entorno y de sí mismo, porque estamos viendo cómo a través de la manipulación genética se generan nuevas enfermedades. Nos damos cuenta cómo a través de la tala inmoderada, de la contaminación de los mantos acuíferos, estamos generando problemas de salud pública. Y además, cuando pagamos por tener nuestro zoológico privado, cuando pagamos por portar determinadas pieles, cuando estamos dispuestos a ver sufrir a otros seres vivos, resulta que se va a fomentar la delincuencia, porque se va a dar cuenta parte de la población que es un buen negocio. Y digo buen negocio en términos económicos, lucrativos. Obviamente es pésimo para la humanidad en su conjunto. Akan Leven nos señala excelente tema, muy amable. Juan Carlos III Aley, tema interesante, excelente exposición, muy amable como siempre. Y Eva Cortés nos señala lo siguiente. Buenos días, profesor. Cabe diferenciar entre la tipología de delitos, ya que ecocidio y maltrato animal no son lo mismo. A pesar de que la norma busca promover la protección del medio ambiente y el de los ecosistemas naturales, los animales domésticos y de uso agrícola no entran en la clasificación de ecosistema natural, por lo tanto no son ecocidios. En cuanto a ética ambiental, también deberían tenerla en cuenta los funcionarios que aplican estas normas, que casi siempre carecen de ella y no saben hacer y dar a respetar los respectivos estudios de impacto ambiental. Eva tiene razón con la puntualización normativa y nominativa. La cuestión es que cuando tenemos solamente 43 minutos para generar conciencia sobre un tema, tratamos de incorporar diferentes enfoques. Sé que si nos vamos a un análisis más meticuloso, ya decíamos, normativo y nominativo, encontraremos estas diferencias, donde no todo va a ser ecocidio. Sin embargo, quiero hacer esta incorporación, porque estamos en una antropología de la naturaleza. Y sé que antropología se refiere únicamente al ser humano, pero es que no nos podemos disociar. O cuando les decía la cuestión de los delitos ecológicos, es una perspectiva, pero lo que buscamos aquí es la teoría de la transdisciplinaridad desde el pensamiento complejo. De esta forma, aunque tienes mucha razón en cuanto a las distintas clasificaciones, en cuanto a los niveles de protección y de cuidado, me parece que en este caso, para la gente que no esté tan familiarizada con el tema, es conveniente incorporarlo al mismo tiempo. Incluso me voy a permitir incrementar otro punto que quizás en estricto sentido tampoco es ecocidio. Sin embargo, cuando hablamos de la protección de la naturaleza, de los seres vivos, de la diferente flora y fauna, me parece que también podemos incorporarlo. Y es el caso de que ahora en México y en el mundo se están desarrollando diferentes procesos y hay uno que actualmente incluso el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología le está dando mucho peso, que es el Programa Nacional Estratégico sobre Transición Energética Sustentable. ¿Han oído al respecto? Este Programa Nacional Estratégico sobre Transición Energética Sustentable. Así como se plantea, es un programa nacional porque no se puede analizar de forma estatal o municipal. Incluso, aunque cada país tiene que desarrollarlo, nos queda claro que hay una interdependencia a nivel global. Por eso conceptos como los que ha desarrollado Moacir Gadotti de planetarización. De tal forma que no solamente digamos mundialización o globalización en términos económicos y de las telecomunicaciones, sino que digamos planetarización, para recuperemos esa visión de la aldea global en la cual todos somos partícipes, ya sea beneficiándonos de la naturaleza o en conjunto destruyéndola. Este Programa Nacional Estratégico de Transición Energética Sustentable tiene diferentes puntos
Y sé otra vez que no es estrictamente cocido, pero quiero analizarlo, porque si no cuidamos la energía y democratizamos su aprovechamiento óptimo, entonces tenemos un problema, no solamente en cuanto a contaminación, sino en cuanto a falta de satisfactores por parte de la población. Así que debemos incorporar como un primer punto el equilibrio entre la oferta y la demanda energéticas. Un segundo punto sería la incorporación de las energías renovables. Recuerden que queremos quitar las energías más vinculadas con todo lo que es lo fósil. Lo tercero es la búsqueda en el mundo de cómo podemos mitigar el cambio climático, con lo que está implicando. ¿Qué más? La reducción de las emisiones contaminantes. También implica democratizar y disminuir el consumo energético. Democratizar, queremos que en todas las partes de México y del mundo se pueda tener acceso a la energía. Y no solamente decíamos a la energía eléctrica, a muchas fuentes de energía. El problema es que está concentrado en pocos sectores poblacionales y además hay un uso irracional, digamos. Por eso también se busca disminuir el consumo energético. Buscamos también procesos productivos con fuentes renovables. Es decir, lo productivo y lo reproductivo tienen que ir de la mano. Buscamos también la movilidad sustentable. ¿Han visto cómo en las grandes ciudades cada vez se ocupan menos los automóviles y se le da más peso al metro, por ejemplo, al transporte eléctrico, a los automóviles híbridos, a las bicicletas o incluso a caminar? Y no solamente por la concentración demográfica, sino también por lo que está implicando en términos de contaminación por las emisiones, por generación de calor y por todo lo que viene aparejado con esto. Y finalmente, el último punto de esta transición energética sustentable implica la idea de seguridad, independencia y soberanía energéticas. Cosas que particularmente al gobierno de la Cuarta Transformación de México le da particular interés, esta idea de la soberanía energética. Sigamos con alguna otra pregunta si es que tenemos. Abigail Sánchez. La falta de reflexión sobre los delitos ambientales podría considerarse debido a un pensamiento antropocéntrico, donde los intereses del humano están por encima de cualquier cosa. De esta manera se considera a los recursos naturales y a los animalitos como objeto de satisfacción, dejándolos en segundo plano y quitándoles derechos. Sí, esta idea del antropocentrismo, donde todo gira en torno del ser humano, pareciera ser que los demás seres vivos están a nuestro servicio, a nuestra disposición. Pareciera ser que son seres que no sienten y por lo tanto los podemos explotar como mejor queramos, como cuestiones de lujo, como animales de compañía o para alimentarnos de ellos. Y sabemos que somos omnívoros, somos carnívoros. Sin embargo, la crueldad, el daño, el sufrimiento que generamos en torno a los animales es dramático. Realmente todo el mundo hemos tenido conocimiento de historias, de videos en los cuales se muestra flagrantemente el sufrimiento de los animales provocado incluso por la diversión, el entretenimiento de algunas personas inconscientes. Para mí, claramente, personas antisociales que están gozando con el sufrimiento de otro ser vivo. Gracias, Abigail, por el comentario. Coincido, gran parte de esto se explica por la cuestión del antropocentrismo. Eva Cortés. Recomiendo el libro de Fondo de Cultura Económica del título La destrucción de la naturaleza. Gracias, Eva, por la recomendación. Hablan de cómo las prácticas económicas en México han ayudado a destruir la flora y la fauna del país. Gracias, tomamos nota de este libro, La destrucción de la naturaleza, de Fondo de Cultura Económica. Lo que buscamos, por lo tanto, es un desarrollo sustentable. Ya decíamos, si a alguien le gusta más desarrollo sostenible, está bien, no vamos a entrar hoy en el debate. Se trata de sumar, no de restar. Pero
y les he señalado que en mi caso me gusta más el concepto de desarrollo sustentable. ¿Qué buscamos? Empatar tres elementos, un trípode por decir. Economía, sociedad y naturaleza. Las tres. Porque obviamente desde un punto de vista económico debo generar satisfactores. Y esto implica procesos productivos. Pero estos procesos productivos no pueden ser a costa de la destrucción de la naturaleza. Y obviamente también no se trata únicamente de proteger los arbolitos, ignorando, digamos, las necesidades humanas. Por eso me parece que esta triada, este trípode, es lo adecuado. Cuando hablemos de este desarrollo sustentable, para satisfacer las necesidades actuales, pero sobre todo las futuras, es este equilibrio en esos tres puntos: economía, sociedad y naturaleza. Y desde un punto de vista más ético, sociológico y filosófico, el concepto va a ser racionalidad ambiental. Muchas veces no quiero decir ecológico, porque pareciera ser que únicamente me refiero a la protección de la naturaleza. Me gusta más el vocablo ambiental, porque incluye también la satisfacción de las necesidades humanas, y lo cual nos está acercando a la protección y plena vigencia de los derechos humanos, siempre y cuando esto no sea a costa de la destrucción de la naturaleza. Por eso me gusta más el concepto de ambiental. Aquí buscamos un equilibrio entre cuatro elementos: cognitivo, simbólico, material y natural. Es este equilibrio de estos cuatro elementos: lo cognitivo, lo simbólico, lo material y lo natural. Por eso es que decimos saberes ambientales, racionalidades ambientales, y no únicamente la que nos da la ciencia positiva, la ciencia más reconocida en las universidades. También buscamos incorporar los saberes y prácticas ancestrales, chamánicas, los conocimientos indígenas, esos saberes tradicionales, sumarlos con la ciencia contemporánea, la ciencia más formal. Rosy Cetina, excelente ponencia. Nuevamente, Abril Vallato nos comenta: de igual forma y con base en comentarios anteriores, considero importante recalcar que tanto animales domésticos como salvajes deberían ser acreedores de derechos. Recordemos que hay debates sobre si los animales son sujetos de derechos o únicamente objeto de protección. En cualquiera de los casos, más allá del debate estrictamente jurídico y dogmático, me queda claro que debemos de procurar su protección. Y en algunos casos se tendrá que hacer uso y aprovechamiento de ellos, pero buscamos minimizar lo más que se pueda el dolor que se les provoca. Y la otra, debemos de conservar la naturaleza. Por un lado, lo que estamos buscando evitar es el sufrimiento de los animales. Por el otro lado, minimizar el enorme daño que estamos haciendo, porque estamos entrando en una crisis ecológica. Aunque existan gobiernos o presidentes que no crean en el cambio climático, aunque haya gobiernos que no firmen el protocolo de Kioto para la reducción de las emisiones de calor, aunque haya gobiernos o empresas que sigan contaminando y que prioricen sus intereses particulares por encima de la protección justamente de todo lo que nos rodea. Brian Hernández nos comenta: se ha visto, y es una cita, se ha visto el ecologismo o ambientalismo como un lujo de los ricos más que como una necesidad de los pobres. A la gente común, esta considera que hay cosas más importantes por las cuales preocuparse. Por ejemplo, cómo conseguir el pan de cada día. Es cierto, pareciera ser que cuando uno tiene todas las necesidades básicas cubiertas, nos pudiéramos dar el lujo de proteger ahora a los animalitos. Pero no es así. Por eso señalamos esta idea del equilibrio ecológico en cuanto que debemos de proteger economía, sociedad y naturaleza, incluyendo la satisfacción de las necesidades humanas. Y parte de lo que estamos buscando es cómo recuperar, ya decíamos, los saberes tradicionales, las prácticas ancestrales y comunitarias, donde existe un mayor respeto hacia el medio ambiente, donde existe mayor cuidado hacia los animales. Entonces me parece que esta idea del equilibrio es importante. Raúl Cortés:
Me parece que actualmente gran parte de la sociedad no se da tiempo para entrar en contacto con la naturaleza. Con el mundo digitalizado, salir al parque a jugar es cada vez menos frecuente. Triste. Cierto, pero triste realidad. Pareciera ser que ahora nos vamos a contentar con los elementos virtuales, que ya no podemos acercarnos a la naturaleza, a ese momento espléndido de ver un amanecer, de estar en contacto con el pasto, de caminar libremente, porque finalmente lo que estamos haciendo es generar daños ecológicos. Ahora bien, vamos a hacer una serie de propuestas para que podamos apoyarnos y que no únicamente quede a nivel de denuncia, sino que hagamos algo positivo. Lo primero es que debemos hacer una asignación cultural a los valores de la naturaleza. Es decir, no la veamos como un costo, veamos como una inversión positiva. Veamos como que es sano, que es positivo valorar y apoyar el cuidado del medio ambiente. Segundo, reconocer y compensar la enorme deuda ecológica. Sí hay países más contaminantes que otros, pero todos han contaminado. Ahora, empresas, gobiernos, sociedades contaminantes, debemos reconocer las deudas ecológicas y, digamos, subsanarlas. Debemos de contribuir al ciclo del agua. ¿Se acuerdan? Este proceso de la lluvia, la absorción, todo lo que está implicando, vamos a contribuir todas y todos a este aprovechamiento óptimo del ciclo del agua. ¿Qué más? La transición del ecocidio al ecodesarrollo. Este primer vocablo que fue con lo que invitamos a este conversatorio, que es el ecocidio, la destrucción, la degradación, la contaminación. Pero pasemos al ecodesarrollo. Debemos generar una educación ecológica masiva. No se trata de que solamente algunos cuantos conozcan el tema y se ocupen de él. Queremos que desde la educación preescolar hasta el doctorado se den materias, asignaturas, pláticas, conferencias para que tengamos una educación ecológica masiva. También debemos desarrollar el concepto de ética y de saber ambientales. Brian Hernández nos señala, recomiendo el libro ¿Quién debe a quién? Deuda ecológica y deuda externa de Joan Martínez Alier y Arcadi Oliveres. Gracias, Brian. Justamente lo que buscamos es que ustedes nos recomienden otros textos, que ya los hayan leído y que nos pongan comentarios para que el resto del público que amablemente nos acompaña tenga más referencias bibliográficas. Estamos ya próximos a terminar el conversatorio, pero debemos aprovechar de mejor manera la energía hidráulica, eólica, la energía solar. Debemos de incorporar los costos ecológicos a los procesos productivos. ¿Sí? Valoremos lo que cuesta incorporar la naturaleza en los procesos productivos. Debemos de priorizar la regeneración de capital natural y fomentar, cuidar, desarrollar más reservas de biodiversidad. Esto es parte de lo que tenemos que ir desarrollando. Janet Jiménez. Partiendo desde la ciencia y el derecho, es importante destacar que se trata de un hecho que tiene consecuencias globales. No es posible reducirlo a un delito ambiental común, ya que requiere un trato jurisdiccional internacional en la mayoría de los casos. Sí, Janet, coincidimos. En algunos casos, con algunas legislaciones, podemos buscar sancionar a sujetos en lo particular, a empresas determinadas. Sin embargo, cuando decimos que es una cuestión ecológica, sin lugar a dudas requerimos el esfuerzo internacional, el acompañamiento, ya decíamos, de programas como el de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. No comprender esta idea de la planetarización, no valorar justamente la idea de la aldea global, no reconocer la profunda crisis ecológica que tenemos y pensar que únicamente se trata de algún problema de algunos individuos, es no comprenderlo, es minimizarlo a su expresión más pequeña.
Bren pregunta, ¿cómo cree que deben actuar las autoridades respecto a la protección de la naturaleza después de esta cuarentena? Ya que en muchos lugares la naturaleza se ha hecho notar de manera constante, se ha estado recuperando de los daños que ha sufrido gracias al ser humano. Creo que se deben hacer inicialmente campañas amplias de información, de valorización de la naturaleza. Creo que se deben hacer inversiones económicas para proteger los hábitats de muchas especies animales. Creo que debemos de fomentar espacios verdes porque finalmente la contaminación está generando nuevas enfermedades, principalmente cuestiones crónico-degenerativas, y ahora hemos sabido valorar con esta cuarentena la importancia de cada respiro. Gente que se está muriendo, sí, por una cuestión del COVID, pero que en general tenemos múltiples problemas respiratorios y también digestivos derivados de la contaminación ambiental, genética, etc. Pues bien, ecocidio es un tema que a los criminólogos les ocupa. Delitos ambientales a los abogados, pero cuando digamos protección de la naturaleza, recuperación de los hábitats, valoración de los saberes ambientales, en ese momento ya no corresponde a ninguna ciencia o disciplina en lo particular. En ese momento nos corresponde a todas y a todos sumarnos, generar bonos verdes y hacer todo lo que podamos por preservar de la mejor manera a la biodiversidad. Ahora, con la pandemia, es una llamada de atención a nivel mundial para que cuidemos a los seres vivos y para que nos cuidemos entre todas y todos. Pues muchas gracias. Con esto doy paso a la conclusión de estos 43 minutos de conocimientos. Hoy con el tema de ecocidio. Les agradezco sus amables participaciones y nos encontramos pronto en una siguiente transmisión. Soy el doctor Eric Gómez Tagle López y transmití desde Puebla Capital, desde el hermano país de México. Gracias y excelente día.